¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la obsesión disfrazada de amor? Hoy te voy a contar la historia de Natalia Silveira, una joven paraguaya que jamás imaginó que alguien a quien consideraba cercano podría cruzar todos los límites. Lo que comenzó como una relación aparentemente normal terminó en un asesinato brutal que conmocionó a toda Paraguay. Imagina estar con alguien que crees conocer, confiar en él y que esa confianza se transforme en la chispa de la tragedia. En este caso, el agresor planificó todo con frialdad y detalle, llevando su obsesión hasta el extremo más aterrador. Sí, hablamos de crímenes reales que muestran lo que nadie espera detrás de la fachada de la rutina. Hoy vas a ver cómo la idealización de una persona puede ser mortal, cómo un pensamiento distorsionado puede convertir el cariño en un peligro letal. Te mostraré paso a paso los hechos que llevaron a Natalia a ser víctima y cómo las autoridades lograron reconstruir cada movimiento que precedió al crimen. Prepárate para sumergirte en una historia que combina obsesión, traición y violencia, donde la línea entre amor y posesión quedó completamente borrada. Te aseguro que vas a querer conocer cada detalle y te advierto, algunas partes te pondrán la piel de gallina. Antes de continuar, quiero que hagas algo rápido. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo detalle de los casos criminales más impactantes. Esta historia es un recordatorio de que el amor no puede justificar nada y que incluso las personas más cercanas pueden sorprendernos. Imagina que estás escuchando una historia y de repente el aire cambia, se vuelve más pesado, casi como si algo te avisara que lo que viene no es nada común. Así arranca este caso de crímenes reales en Paraguay. Una joven llamada Natalia Silveira parecía vivir una relación romántica como tantas otras, pero lo que parecía amor pronto se transformó en una obsesión peligrosa. La obsesión tiene esa manera extraña de disfrazarse de cariño y al principio uno no lo nota. Ella compartía momentos, salidas, palabras bonitas, mientras su entorno pensaba que todo iba bien. Pero, tras bambalinas, la realidad era mucho más oscura. Así es como los casos criminales suelen revelarse. Lo que se ve nunca es lo que realmente está pasando. El narrador nos presenta a Natalia como protagonista de una historia que tristemente no eligió. En la superficie era un vínculo afectivo, una conexión emocional. Pero cuando uno de los dos se pierde en pensamientos posesivos, el terreno se vuelve minado. Y aquí vale una reflexión. ¿Cuántas veces hemos confundido intensidad con amor verdadero? En esta primera pincelada del relato ya se siente la tensión. Estamos frente a un escenario que aparenta ser cotidiano, casi predecible. Una joven, un compañero, una relación. Pero la verdad es que detrás de muchos crímenes reales se esconde precisamente esa aparente normalidad que engaña a todos. Como quien mira una casa bonita sin saber que adentro arde un incendio. El detalle es clave. El relato nos introduce no con violencia, sino con ilusión. Esa ilusión que ciega, que hace creer que todo va bien. Natalia parecía tener un romance como tantos otros, pero ya sabemos que no todos los finales de cuentos terminan con un "y vivieron felices para siempre". Algunos terminan en tragedias que se convierten en casos criminales. Y aquí hay un aprendizaje práctico. Siempre hay señales, pequeñas alertas que muchas veces se pasan por alto. Puede ser un comentario hiriente disfrazado de broma, un control sobre con quién hablas o incluso una mirada que incomoda. Lo importante es aprender a reconocer esos detalles a tiempo. Así como uno detecta humo antes del fuego, esas señales también hablan. El narrador no necesita gritar para atraparnos. Con solo mencionar que lo que parecía una historia de amor termina en un asesinato, ya nos deja enganchados. Y es que lo inesperado atrapa. Nadie imagina que un noviazgo termine en llamas, literalmente.
Y sin embargo, aquí está el inicio de una de esas historias que después aparecen en documentales de crímenes reales. Lo más inquietante es cómo el amor, cuando se tuerce, puede convertirse en su propia sombra. Se convierte en algo que duele, que limita, que controla. Y ese es el verdadero núcleo de lo que se nos cuenta. No se trata solo de Natalia, sino de cómo la obsesión puede ser un enemigo silencioso que camina a nuestro lado sin que lo notemos. Esta primera parte es como el telón que se abre en un teatro. Apenas se deja ver un escenario aparentemente sencillo, pero sabemos que el drama está por empezar. La diferencia con una obra ficticia es que aquí no hay guión para los protagonistas. Lo que sucede es irreversible y cada decisión tiene un peso devastador. Y mientras escuchamos este arranque, es inevitable preguntarse ¿qué llevó a un hombre a convertir el afecto en destrucción? ¿Cómo pudo un vínculo íntimo desembocar en un crimen de esta magnitud? Son preguntas que abren la puerta a lo que sigue, porque el pasado de Natalia y el peso de su historia personal nos ayudarán a entender por qué este caso es tan impactante. Natalia Silveira nació en 1995 en San Lorenzo, Paraguay, en una familia trabajadora que, como muchas, conoció alegrías y también golpes duros de la vida. Desde pequeña se caracterizó por ser una joven alegre, con esa chispa que ilumina cualquier reunión. Pero detrás de esa sonrisa también se escondía una madurez que iría creciendo a pasos agigantados. La vida suele poner pruebas antes de lo esperado, y en 2015 llegó una que lo cambió todo: la enfermedad terminal de su padre. Quien ha vivido de cerca una situación así, sabe que no solo se trata del dolor físico de un ser querido, sino de un terremoto emocional que sacude a toda la familia. En esos momentos, Natalia se convirtió en un pilar. No era la mayor de sus hermanos, pero asumió ese rol con una naturalidad impresionante. Visitaba al hospital, acompañaba a su madre y siempre encontraba palabras para animar. Esa capacidad de sostener a otros cuando uno mismo está quebrado es un don que pocas personas tienen. Y ella lo tenía. Como dicen en la calle, era fuerte de verdad. Cuando finalmente su padre falleció en 2015, Natalia no se derrumbó como muchos hubieran esperado. Claro, lloró, sufrió, se enojó con la vida, pero al mismo tiempo entendió que su familia necesitaba a alguien que mantuviera la calma. Esa resiliencia la marcó para siempre y sería clave para todo lo que vendría después. Hay que reconocerlo. Convertirse en el sostén emocional de una familia tan joven no es sencillo. En muchos casos, esa presión destroza a las personas. Pero Natalia canalizó su dolor en fuerza. Ejemplo práctico: hay quienes, ante una tragedia, se hunden. Otros deciden aprender a cocinar para todos, a organizar la casa, a ser quienes sostienen las rutinas. Ella fue ese tipo de persona. La comunidad que la rodeaba notaba esa fortaleza. No era raro escuchar comentarios como «Natalia tiene un carácter que impresiona». Y es que, aunque estaba atravesando una de las peores experiencias, nunca dejó de lado su capacidad de escuchar y aconsejar. Esa empatía es la que suele distinguir a quienes marcan huella en silencio. El papel que asumió en su familia también moldeó su manera de ver la vida. Entendió que el tiempo es frágil, que nada está garantizado. Y eso, en lugar de amargarla, la empujó a valorar más lo que tenía. Esa perspectiva es algo que cualquiera de nosotros puede aplicar. Vivir con la conciencia de que hoy puede ser el último día cambia la forma de amar y de actuar. Al mismo tiempo, esa experiencia la convirtió en alguien más protectora. Su madre se apoyaba en ella. Sus amigos buscaban en Natalia esa voz que da calma en medio del caos. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, ella iba formando un carácter firme, pero sensible. Justo esa combinación que la hacía especial. No es exageración decir que Natalia era la columna emocional de su entorno. Ese tipo de personas son las que, cuando no están,
dejan un vacío imposible de llenar. Y lo interesante es que en muchos crímenes reales, las víctimas suelen tener este perfil: personas queridas, con luz propia, cuya ausencia duele mucho más por todo lo que representaban. En este punto de la historia, ya no estamos hablando solo de una joven de San Lorenzo, sino de alguien que, a sus 20 años, había aprendido a ser soporte, guía y fuerza para quienes la rodeaban. Y ese trasfondo es clave para comprender lo que vendrá después: sus elecciones, sus estudios y cómo decidió enfrentar la vida tras una pérdida tan grande. Natalia comenzó estudiando contabilidad, un camino que parecía práctico y seguro, pero pronto descubrió que no era lo suyo. A veces pasa, creemos que hemos elegido bien y al poco tiempo sentimos que estamos caminando con zapatos que no nos quedan. En 2016 decidió dar un giro y empezar la carrera de Derecho. Ese cambio no fue caprichoso. Derecho le ofrecía un horizonte diferente, un espacio donde podía defender lo que ella valoraba: la justicia y la posibilidad de dar voz a quienes no la tenían. Era un reflejo de su carácter, de esa fuerza interna que ya se había forjado durante la enfermedad de su padre. Su vida, sin embargo, no se limitó a los libros. En 2020 se convirtió en madre, junto a su entonces pareja Iván. La llegada de su hija le dio un nuevo propósito. Como muchas madres jóvenes, tuvo que equilibrar responsabilidades, sueños y la maternidad, todo al mismo tiempo. No es fácil, pero Natalia lo asumió con determinación. Al poco tiempo, la relación con Iván terminó, y con esa separación llegó también un nuevo desafío: reorganizar su vida. Decidió regresar a la casa de su madre, un espacio donde encontraba apoyo, pero también donde debía volver a estructurar todo para darle lo mejor a su hija. Esa decisión refleja una realidad que muchas mujeres enfrentan. Volver a casa no es retroceder, es reacomodarse, tomar impulso desde un lugar seguro. Ella sabía que su madre era un sostén invaluable y que ese entorno era ideal para criar a su pequeña mientras continuaba con sus estudios. Natalia no dejó que la ruptura la definiera. Siguió con su carrera de Derecho, demostrando que incluso en medio de cambios emocionales, una persona puede mantenerse firme en sus metas. Ejemplo claro: hay quienes, tras una separación, abandonan todo, pero Natalia hizo lo contrario. Fortaleció su deseo de superarse. Lo admirable es que nunca dejó de pensar en el futuro de su hija. Todo lo que hacía, desde estudiar hasta organizarse para trabajar, tenía como motor el bienestar de la pequeña. Ese tipo de amor práctico es el que se traduce en sacrificios silenciosos: trasnochar, renunciar a planes, vivir con menos para dar más. Esta etapa muestra otra cara de Natalia: la resiliencia combinada con determinación. No solo había sido el sostén de su familia cuando murió su padre, ahora también lo era para su hija. Su historia nos recuerda que cada giro en la vida puede ser una oportunidad para mostrar de qué estamos hechos. Aquí es donde los casos criminales suelen tener un contraste brutal. Una víctima con tantos proyectos y responsabilidades, cuya vida estaba enfocada en salir adelante, se convierte en blanco de una tragedia. Esa es una de las razones por las que historias como la de Natalia conmueven tanto. Su camino estaba lleno de planes, estudios y la ilusión de darle a su hija un futuro mejor. Pero, como veremos en lo que sigue, la vida de Natalia pronto se vería atravesada por un hecho tan inesperado como devastador: su desaparición, que cambiaría todo de la noche a la mañana. El 10 de abril parecía un día común para Natalia. Salió con la promesa de llamar a su madre más tarde, un gesto que mostraba lo unida que estaba a ella. Sin embargo, esa llamada nunca llegó. Lo que parecía una rutina diaria se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas inquietante, típico de los crímenes reales que sorprenden por su crudeza. La ausencia de comunicación levantó las primeras alertas. Quien ha esperado un mensaje que no llega
sabe la angustia que eso provoca. El celular en la mano, la mirada fija en la pantalla y el silencio que pesa más que cualquier palabra. La familia de Natalia comenzó a inquietarse, percibiendo que algo no estaba bien. Horas después, la situación dio un giro escalofriante. En un lote baldío apareció su auto, devorado por las llamas. A simple vista, era un incendio más, pero al revisar el interior, la policía encontró un cuerpo irreconocible. Esa imagen es la que uno asocia con documentales de casos criminales, pero aquí era la realidad. La identificación fue posible gracias a pequeños detalles. La chapa del vehículo, un tatuaje y un piercing que no dejaron dudas de que se trataba de Natalia. Son esos elementos los que, en investigaciones, se convierten en claves silenciosas que hablan cuando las palabras ya no pueden hacerlo. El forense reveló algo aún más perturbador. Natalia había recibido un disparo en la cabeza y además signos de asfixia por humo. Esto significaba que quizá aún estaba con vida cuando el auto fue incendiado. Un dato que heló la sangre, incluso de los investigadores acostumbrados a los peores escenarios. Esa doble violencia, el disparo y el fuego, mostraba una intención brutal, cargada de saña. No era un accidente ni un arrebato simple. Había una planificación detrás. Y eso es lo que diferencia muchos crímenes reales. La frialdad con que alguien decide borrar la existencia de otra persona. Para la madre de Natalia, el dolor fue indescriptible. Pensar que la hija que horas antes prometía llamar había terminado atrapada en un auto en llamas es algo que rompe cualquier corazón. Y aquí surge la pregunta que cualquiera se haría. ¿Quién puede llegar a este extremo y por qué? El hallazgo del auto se convirtió en el punto de partida de la investigación. Los policías sabían que la clave estaba en reconstruir cada movimiento de Natalia antes de desaparecer. Como en un tablero de ajedrez, había que analizar cada pieza, cada jugada, hasta entender cómo todo había terminado de esa forma. El caso comenzó a atraer la atención pública. No era para menos. La brutalidad de lo ocurrido y la figura de Natalia, una joven madre estudiante, generaban empatía. La gente quería respuestas. Y en muchos reportajes sobre crímenes reales, es justamente esa mezcla de horror y compasión la que atrapa al público. Con el auto incendiado y el informe forense en mano, las autoridades tenían claro que no estaban frente a un accidente, era un asesinato. Y lo más inquietante era que las pistas apuntaban a alguien cercano, lo que abriría un nuevo capítulo en esta historia marcada por la traición y la obsesión. Una vez confirmado que Natalia había sido víctima de un asesinato, los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. En estos casos criminales, el celular suele ser un testigo silencioso. Revisaron el registro de llamadas y encontraron algo curioso. Solo un número no había respondido a su insistencia aquella noche. Ese número se convirtió en la primera pista concreta. No se trataba de un detalle menor. En investigaciones de crímenes reales, a veces la diferencia entre resolver un caso y dejarlo en el aire depende de un solo registro de llamada. ¿Quién era esa persona que decidió no contestar justo antes de la tragedia? Paralelamente, revisaron la ruta del auto y descubrieron que Natalia había pasado por 2 moteles. El primero, llamado Bambú, la recibió entre las 7:30 y 8:30 de la noche. Allí pasó una hora que, hasta hoy, sigue siendo parte clave para entender la secuencia de los hechos. Más tarde, su vehículo se registró en otro lugar, el Motel Roxy, entre las 9 y las 10 de la noche. Estos espacios, normalmente asociados con encuentros privados, se transformaron en escenarios de la investigación. Pero lo inquietante fue que allí no encontraron rastros de sangre ni signos de violencia. Esa ausencia de pruebas físicas abrió un dilema. ¿El crimen ocurrió dentro del auto o en un lugar distinto? Muchas veces, en los reportajes sobre crímenes reales, la escena del crimen no es la más obvia.
Y aquí, los moteles eran piezas que no encajaban del todo en el rompecabezas. Lo que sí quedó claro es que la víctima había compartido tiempo con alguien esa noche, y ese alguien conocía bien los movimientos que estaba realizando. Es como cuando alguien organiza una cita, pero con un plan oculto. La clave estaba en identificar a ese acompañante misterioso. En este punto, la investigación empezó a girar alrededor de dos ejes: el número de teléfono que no respondió y las estancias en los moteles. Ambos elementos parecían converger en una misma dirección, aunque aún faltaba el detalle que confirmara la conexión. Mientras tanto, la familia de Natalia seguía con el corazón en un hilo. Saber que había visitado esos lugares generaba preguntas dolorosas, pero también necesarias, porque entender dónde y con quién estuvo sería crucial para darle sentido a una muerte que, hasta ese momento, parecía sin explicación. Para los investigadores, cada minuto contaba. Sabían que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería unir las piezas. Por eso, empezaron a presionar en varios frentes: rastreo telefónico, entrevistas en los moteles, revisión de cámaras de seguridad. Todo para descifrar qué ocurrió entre esas horas críticas. Y justamente serían esas cámaras las que ofrecerían la imagen más reveladora: un hombre cargando bidones de gasolina y prendiendo fuego al auto de Natalia antes de huir. Una pista contundente que terminaría llevando la atención hacia un rostro inesperado. Las cámaras de seguridad se convirtieron en los ojos que revelaron lo que estaba oculto. Allí se veía con claridad a un hombre cargando bidones de gasolina, acercándose al auto de Natalia y prendiéndolo fuego antes de desaparecer en la oscuridad. Una escena digna de documentales de crímenes reales, pero que en este caso era pura realidad. Esa imagen confirmaba que no se trataba de un accidente, sino de un plan premeditado. El hombre actuaba con calma, como quien ya tenía todo calculado. Esa frialdad es una característica que suele repetirse en varios casos criminales. El asesino no improvisa, ejecuta lo que ya tenía en mente desde hace tiempo. Lo que más inquietaba era su seguridad al moverse. No parecía nervioso ni desesperado, sino decidido, como si supiera que, al quemar el auto, estaba borrando las pruebas que podían incriminarlo. Pero, como suele pasar, siempre queda un rastro. En este caso, el teléfono que no respondió la llamada de Natalia. Al rastrear ese número, los investigadores se toparon con algo inesperado. Pertenecía a una línea corporativa de la emisora de radio AM 1 de marzo. Un hallazgo que cambió por completo la dirección de la investigación. De pronto, la pista llevaba a un lugar poco común en los casos criminales. La radio era un espacio conocido en la ciudad, un sitio de noticias, entrevistas y música. Nadie imaginaría que detrás de un número de esa central se escondería la clave para resolver un asesinato. Era como descubrir que el villano de una película trabaja en la oficina más tranquila del barrio. Los policías no tardaron en indagar quién usaba esa línea en particular, y allí apareció un nombre que hasta entonces pasaba desapercibido, un operador de radio que todos consideraban respetuoso, callado, casi invisible en su entorno laboral. Ese contraste fue lo que llamó la atención de inmediato. Lo más curioso es que muchas veces los crímenes reales nos muestran esa dualidad. Personas aparentemente comunes que llevan vidas paralelas en secreto. Vecinos que saludan amablemente, pero que al cerrar la puerta esconden pensamientos oscuros. Este caso no era la excepción. La investigación empezó a unir hilos. El hombre del video, el número no contestado y el trabajo en la radio. Cada elemento reforzaba la idea de que el círculo alrededor del sospechoso se estrechaba y que pronto su identidad quedaría expuesta por completo. Para el público, la noticia fue impactante. La radio, un medio asociado a la compañía y la información, se convertía en escenario indirecto de un crimen atroz. Es como si un espacio de confianza de repente se tiñera de sospecha.
y eso solo aumentaba la atención de todos hacia el caso. Y así, poco a poco, el misterio del hombre con los bidones dejaba de ser un enigma. El siguiente paso sería descubrir su nombre, su historia y la confesión que de forma inesperada daría un giro absoluto a la investigación. El nombre salió finalmente a la luz. Ulises Eliseo Núñez Cabrera, un joven de 28 años que trabajaba como operador en la emisora AM Primero de Marzo. A ojos de todos, era un muchacho tranquilo, dedicado a su labor, sin mayores escándalos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un futuro protagonista de crímenes reales. Su perfil desconcertaba. Los compañeros de trabajo lo describían como alguien educado, puntual, reservado. Nada en su comportamiento cotidiano hacía pensar que podía estar vinculado a un asesinato. Esa contradicción es lo que tantas veces sorprende en los casos criminales, el contraste entre la imagen pública y la sombra privada. Pero lo que más impactó fue lo que vino después. Ulises no intentó esconderse en silencio ni huir por completo. Tomó el teléfono y, en un acto tan extraño como perturbador, llamó a un periodista argentino para confesar que había matado a Natalia. Esa decisión lo puso en el centro de la tormenta. Confesarle a un periodista y no directamente a la policía parecía un movimiento desesperado, pero también calculado. Quizá buscaba que su versión se escuchara antes de ser arrestado. O tal vez quería llamar la atención, como si su crimen necesitara un escenario mediático para existir. Esa llamada cruzó fronteras y sorprendió a más de uno. La noticia no tardó en expandirse. Un operador de radio respetado, que llevaba una vida normal, se había atribuido el asesinato de una joven madre. Era el tipo de giro que hace que los reportajes sobre crímenes reales se vuelvan virales. Lo inquietante de todo esto es la paradoja. Alguien que pasaba desapercibido, que no era protagonista de nada en su entorno, eligió convertirse en protagonista de la peor manera posible. Como si el anonimato lo hubiera cansado y buscara de golpe una notoriedad oscura. Los investigadores, al recibir la confirmación de esa confesión, unieron rápidamente los puntos. El teléfono no contestado, el hombre de las cámaras con bidones y ahora la voz del propio Ulises admitiendo el crimen. Las piezas encajaban con una claridad brutal. En lo personal, esa confesión también abrió un abanico de preguntas. ¿Qué lleva a alguien aparentemente normal a atravesar esa delgada línea entre obsesión y asesinato? Es un recordatorio de que la violencia no siempre viene de figuras marginales, sino muchas veces de los lugares más inesperados. Su confesión, lejos de cerrar la historia, apenas la abría, porque no bastaba con que dijera «yo lo hice». Había que entender por qué, cómo había planeado todo y qué motivaciones lo llevaron a cometer semejante acto. Y eso es lo que nos conduce al siguiente tramo del relato. Así, Ulises pasó de ser un operador invisible en la radio a ocupar titulares en todo Paraguay y Argentina. Su nombre quedó grabado como el de un hombre que cruzó el límite y que no pudo resistirse a poner en palabras su propio crimen. Lo que revelaría después sería aún más perturbador. Cuando Ulises empezó a relatar su versión, lo primero que dejó en claro fue que conocía a Natalia desde hacía 2 años. En su mente, ambos mantenían una relación romántica. Sin embargo, para ella no era así. Esta diferencia de percepciones fue la chispa inicial que, con el tiempo, se transformó en un incendio. La obsesión funciona como un filtro. Distorsiona la realidad y hace que la persona vea solo lo que quiere ver. Ulises interpretaba gestos cordiales como señales de amor, confundiendo amabilidad con compromiso. Ese autoengaño es común en los casos criminales, donde los agresores creen vivir una historia paralela. Natalia, por su parte, nunca compartió esa idea. Para ella no existía un romance formal, mucho menos un vínculo profundo. Esa distancia entre lo que él imaginaba y lo que ella sentía
creó un vacío que Ulises llenó con fantasías. Fantasías que, con el tiempo, se convirtieron en una peligrosa obsesión. La situación escaló cuando en un grupo de WhatsApp, conocido por compartir contactos y fotos de mujeres, Ulises encontró una imagen de Natalia en un contexto íntimo. A partir de ahí, su percepción de traición se disparó. Lo que para otros era solo una foto, para él fue un detonante fatal. La palabra traición fue clave en su narrativa. La usaba como justificación, como si Natalia le debiera fidelidad a una relación que solo existía en su cabeza. Aquí se ve lo peligroso de idealizar a alguien. Cuando la realidad no coincide con la fantasía, el choque puede ser devastador. Ese sentimiento de "me falló" es común en muchos crímenes reales, donde los agresores hablan de deshonra o de pérdida del control. En realidad no es amor, sino posesión disfrazada. Es como querer atrapar aire con las manos. Imposible, pero aún así, forzarlo hasta romper lo que no debía romperse. Ulises no solo se sintió herido, se sintió humillado. Y en lugar de procesar esa emoción con madurez, como hablar con un terapeuta, alejarse o simplemente aceptar la verdad, decidió planear un crimen. Este es un recordatorio de cómo las decisiones pequeñas pueden marcar un destino trágico. Lo irónico es que tenía opciones frente a él. Podía haber borrado el número, alejarse de la situación, incluso viajar para distraerse. Acciones tan simples como leer un buen libro o invertir tiempo en un nuevo hobby pudieron haber sido salidas, pero eligió el camino más destructivo. En sus declaraciones, Ulises hablaba con una mezcla de justificación y frialdad. Insistía en que lo suyo con Natalia era real, aunque nadie más lo confirmaba. Ese contraste mostraba lo profundo de su delirio. Vivía atrapado en un relato que él mismo había inventado, incapaz de distinguirlo de la verdad. Y así, lo que comenzó como una ilusión se transformó en una obsesión imparable. Ulises ya no buscaba amar, buscaba poseer. Y cuando la realidad lo enfrentó con el hecho de que Natalia no le pertenecía, decidió escribir el capítulo más oscuro de esta historia. El 20 de junio de 2014, la tragedia se consumó. Ulises llegó a la casa de Natalia con un plan ya armado. No fue un arrebato ni un impulso repentino. Todo indicaba que había premeditación. Desde la gasolina hasta los guantes, cada detalle revelaba que había pensado en cómo ejecutar su crimen. Natalia estaba en su hogar con la naturalidad de una tarde cualquiera. No sospechaba que esa visita se convertiría en la última escena de su vida. Ulises entró con calma, con la frialdad de quien ya había ensayado el momento en su mente. Ese contraste lo vuelve todavía más perturbador. Primero vino la confrontación, discusiones, reproches, frases cargadas de celos. Natalia trató de defenderse verbalmente, pero era como hablar contra un muro. Para Ulises ya no existían argumentos posibles. Había decidido que ella debía pagar por una traición que jamás había cometido. El ataque fue brutal. Ulises la agredió físicamente y en cuestión de minutos le quitó la vida. No hubo piedad ni espacio para el arrepentimiento. Lo hizo con la determinación de alguien que ya había cruzado la línea, sin posibilidad de regresar. Lo que vino después es lo que más hiela la sangre. No solo la asesinó, sino que buscó borrar todo rastro del crimen. Fue a comprar gasolina, llenó bidones y regresó para incendiar la casa. Quería convertir la escena en cenizas, como si el fuego pudiera quemar también la verdad. Los vecinos fueron quienes advirtieron las llamas y llamaron a los bomberos. A primera vista, parecía un incendio doméstico, pero los investigadores pronto notaron que algo no cuadraba. Las puertas forzadas, la intensidad del fuego en lugares específicos y la ausencia de objetos robados. En paralelo, los registros de las cámaras ya mostraban su figura comprando combustible en la estación cercana. Ese error logístico fue clave. El crimen no quedó en la oscuridad. Al contrario, cada paso estaba registrado.
como si el destino se encargara de dejar un hilo de migas que lo señalaría. Lo más escalofriante fue su actitud después. Mientras el fuego consumía la casa, Ulises no mostró señales de angustia. No intentó ayudar ni corrió a explicar lo sucedido. Simplemente se alejó, como quien termina una tarea pendiente. Esa frialdad es la que más inquieta en las historias de crímenes. Natalia, una joven de apenas 23 años y madre, perdió la vida en un acto de violencia absurda y sin sentido. Su nombre quedó atrapado en titulares, pero detrás había una familia rota, un hijo huérfano y un dolor que ningún reportaje ni documental sobre crímenes reales puede transmitir por completo. Con su acción, Ulises selló su destino. Creyó que podía engañar al fuego, borrar las huellas y quedar libre, pero los investigadores ya tenían las piezas para reconstruir el rompecabezas. Y lo que vendría después sería el desenlace inevitable de todo criminal: la caída. La investigación avanzó más rápido de lo que Ulises esperaba. Las cámaras de seguridad, los testigos que lo vieron comprar gasolina y las inconsistencias en su coartada lo convirtieron en el principal sospechoso. No había manera de esquivar las pruebas. Todo apuntaba directamente hacia él. Cuando fue detenido, no opuso resistencia. Más que un gesto de inocencia, parecía resignación. Sabía que las piezas estaban en su contra y que el relato que había construido en su mente se derrumbaba frente a la realidad. Ya no era el enamorado traicionado, sino un presunto asesino. En los primeros interrogatorios intentó sostener su versión de que había actuado por amor y dolor, pero los investigadores no compraron esa narrativa. Tenían evidencia física, testimonios y, sobre todo, la contundencia del contexto. Una obsesión disfrazada de romance que había terminado en tragedia. Entonces, el juicio fue un proceso largo, cargado de emociones. La familia de Natalia exigía justicia, mientras la defensa de Ulises buscaba atenuar su responsabilidad, alegando un estado mental alterado. Este tipo de recursos son comunes en los casos criminales, pero pocas veces logran borrar la gravedad del hecho. Los peritos fueron claros. No había señales de incapacidad mental total. Ulises sabía perfectamente lo que hacía. Había planeado, ejecutado y tratado de borrar huellas. Esa premeditación fue clave para que el tribunal descartara cualquier intento de suavizar la condena. La fiscalía presentó pruebas demoledoras. Los videos de la estación de servicio, las llamadas registradas, los testimonios de vecinos y los peritajes de la escena incendiada. Cada elemento reforzaba la idea de que no se trató de un impulso, sino de un crimen meticulosamente pensado. La familia de Natalia estuvo presente en cada audiencia. Sus rostros reflejaban una mezcla de dolor y dignidad. Querían que la voz de ella, silenciada de manera brutal, se escuchara a través de la justicia. Y cada palabra del tribunal era un recordatorio de lo irreversible de la pérdida. Finalmente, el tribunal emitió la sentencia. Ulises fue condenado a 65 años de prisión, una cifra que, en la práctica, significaba pasar el resto de su vida tras las rejas. La justicia había hablado, aunque para la familia nunca sería suficiente para llenar el vacío que dejó Natalia. La condena marcó el cierre judicial del caso, pero no el emocional. Como ocurre en muchos reportajes sobre crímenes reales, el castigo al culpable no borra el sufrimiento de quienes quedan atrás. Es apenas un bálsamo amargo que confirma que, al menos, no habrá impunidad. Ulises, que alguna vez creyó ser protagonista de una historia de amor, terminó convertido en un ejemplo oscuro de cómo la obsesión puede derivar en tragedia. Y en esa sala de audiencias quedó claro que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Al final, la historia de Natalia nos deja una enseñanza dolorosa. La obsesión puede vestirse con los ropajes del amor. Cuando alguien idealiza a otra persona hasta el extremo, confunde cariño con posesión, y esa confusión puede desencadenar tragedias irreversibles.
Ulises pensaba que su amor le daba derechos, que podía controlar lo que Natalia sentía o hacía. Ese error es común en muchos casos criminales. Creer que los sentimientos justifican actos extremos, cuando en realidad solo se trata de ego y control. La idealización es peligrosa. Creemos ver lo que queremos y no la realidad. Natalia nunca compartió la visión que Ulises tenía de su relación, pero su obsesión la llevó a pagar un precio inimaginable. Este tipo de historias nos recuerda que el amor verdadero nunca se basa en posesión. Amar implica respeto y libertad, no vigilancia ni imposición. Y en los crímenes reales, esta lección queda clara. El respeto hacia la otra persona es la línea que nunca debe cruzarse. La tragedia de Natalia también nos invita a reflexionar sobre las señales de alerta en nuestras relaciones. Celos extremos, control, revisiones constantes del teléfono o manipulación emocional son indicios de que algo anda mal. Aprender a reconocerlos puede salvar vidas. La narrativa nos muestra que la obsesión es silenciosa, pero mortal. Se infiltra en la mente del agresor y lo lleva a racionalizar lo inaceptable. En este caso, Ulises creyó que su acto tenía sentido, ignorando por completo el valor de la vida de Natalia. Para quienes miran estos casos desde fuera, es un recordatorio de que la vigilancia emocional y el autocuidado son esenciales. Aprender a poner límites, hablar con amigos y familiares y buscar ayuda profesional ante signos de obsesión puede prevenir tragedias. Además, estas historias reflejan un patrón que se repite: personas aparentemente normales que por pensamientos distorsionados terminan cometiendo actos extremos. Entender este patrón ayuda a estar alerta y a protegernos, sin caer en paranoia, pero con conciencia. La muerte de Natalia deja un mensaje claro. Idealizar a alguien, pensar que podemos poseer su vida, nunca está justificado. El amor verdadero libera, no destruye, acompaña, no controla, protege, no hiere. Y mientras reflexionamos sobre este caso, queda el aprendizaje más importante. La línea entre afecto y obsesión es frágil, y cruzarla puede tener consecuencias irreversibles. Comprenderlo nos prepara para identificar y prevenir tragedias similares en nuestro entorno. La historia de Natalia nos deja un mensaje estremecedor. La obsesión disfrazada de amor puede ser mortal. Ahora te pregunto a ti, ¿qué estás viendo? ¿Alguna vez has sentido que alguien confundía cariño con posesión? ¿Crees que podrías reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde? Cada detalle de este caso muestra lo frágil que puede ser la línea entre afecto y obsesión. Y no se trata solo de crímenes lejanos, son lecciones sobre cómo protegernos y cuidar a quienes amamos. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en los zapatos de Natalia o su familia? Quiero que reflexiones y compartas tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a identificar relaciones peligrosas y a actuar a tiempo. ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿Qué habrías cambiado en la investigación si hubieras sido parte de ella? Recuerda que suscribirte al canal y activar las notificaciones te permitirá estar al tanto de los casos criminales más impactantes, entender patrones y aprender a cuidar a tu entorno. No dejes pasar la oportunidad de estar informado y preparado. Finalmente, dale like a este video si valoras conocer la verdad detrás de las historias de crímenes reales. Cada interacción ayuda a que más personas aprendan y se protejan, y nos permite seguir trayéndote contenidos detallados y reveladores.